Escribe tu historia, un podcast de Catalín Rotarescu. Cuando me fui a estudiar a la universidad, me cambié de mi pequeña ciudad en la orilla del Mar Negro a una ciudad grande, la capital de Rumanía, Bucarest, a estudiar cine. Y el primer año sentía que me sofocaba en Bucarest. Creo que porque extrañaba la amplitud de la naturaleza en su estado natural, porque me acuerdo ir a los parques, pero no encontraba lo que buscaba. Después de un tiempo, hice un viaje a las montañas. Me pasé, una semana o tal vez menos. Pero me pasé suficiente tiempo ahí en las montañas para recordar cómo se sentía estar cerca de la naturaleza. Y entonces, en el trayecto de regreso me quedé dormido en el tren y desperté cuando habíamos llegado a Bucarest. El tren se había parado, desperté, estaba solo en el compartimento y miré arriba y vi que mi mochila ya no estaba. Y en esa mochila tenía yo en aquel entonces todas mis pertenencias, mis pantalones, mis 2 playeras, todo lo que tenía. Y no lo pude creer. Pensé, bajando del tren, algo no está bien. Por algo me está pasando eso. Como si fuera un tipo de señal. ¿Y por qué consideraba que eso era una señal? Porque en la universidad estaba tomando clases de semiótica, que es la ciencia de la interpretación de las señales, de las señas también. Y había aprendido que hay una diferencia enorme entre la forma en cómo los occidentales interpretamos las señales y los orientales interpretan las señales. El occidental, o sea, nosotros, está enfocado en generalizar, desde lo individual hacia lo general. Por ejemplo, si tienes una cita importante y tienes que tomar el camión y el camión ese día no llega porque está en una huelga, nuestra tendencia es emitir un juicio al respecto de el estado del transporte público en general, ¿no? Qué mal está el transporte público en esta ciudad. Mientras un oriental, ¿no? Desde el punto de vista oriental, se interpreta desde lo individual hacia lo personal. ¿Qué significa esto para mí? No sobre el estado general, sino sobre mí en este momento, sobre este punto específico de tiempo y espacio en mi vida. De la misma forma, el oriental pensaría, ¿qué me quiere decir, el universo, el cosmos, Dios, para que el camión, ¿no? El transporte que me lleva a esta cita muy importante no llegue justo ahora? Yo creo que desde un punto de vista práctico es mucho más sano para nosotros como individuos interpretar hacia lo personal. Ese día interpreté hacia lo personal y me pregunté qué me está diciendo la vida a través de este incidente. Y me fui a la casa y de camino a la casa vi un cartel que decía clases de Tai Chi, la Federación Romana de Artes Marciales ofrece, tralala. Y dije, eso me gusta,
siempre me había llamado la atención, pero nunca me había atrevido. Entonces fui y me inscribí a las clases de artes marciales, de Tai Chi. Y el Tai Chi tiene un concepto muy interesante, un concepto central muy interesante que consiste en cuando el ataque llega, yo no estoy ahí. Y eso es un concepto que desde el inicio me encantó, me fascinó, me hizo reflexionar sobre cómo puedo aplicar eso en mi vida. En fin, en la primera clase de Tai Chi que yo tomé, había como 40 personas. Sucedió en una cancha de básquetbol del tamaño oficial, digamos que son bastante grandes. Y me acuerdo que todo el mundo se movía al unísono en una dirección mientras yo me movía en el sentido contrario. Lo pasé mal esa clase, me sentí fuera de lugar. Creo que no era la primera vez que yo me sentía fuera de lugar, ni la última. Eso es algo que yo he aprendido en los años de experiencia que tengo, entender que cualquier cosa que sentimos en algún momento no va a ser ni la primera ni la última. Porque nosotros aprendimos a sentir ciertas emociones y cuando los aspectos externos de la realidad nos disparan ciertas asociaciones, simplemente recordamos cómo sentir lo que hemos sentido más seguido. Eso para mí no era nuevo, sentirme fuera de lugar. El punto es que lo pasé bastante mal en esa clase y juré al finalizar la clase que nunca más volvería. Y sorpresa, 2 días o 3 días después estaba tomando mi segunda clase de Tai Chi. Y aún más relevante, 2 o 3 años después estaba certificándome como instructor de Tai Chi. Y mirando atrás, en ese momento me sentí muy agradecido por el momento en cual alguien me había robado esa mochila en ese tren que regresaba de las montañas. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de otra cosa, que es generalmente todas las cosas buenas, todos los cambios buenos que nos están pasando en la vida empiezan a partir de una injusticia. Es decir, a partir de un evento que no consideramos que nos merecíamos. Y también me he preguntado por qué sucede eso. Y creo que por lo menos la respuesta a la cual yo he llegado es que a la naturaleza no le importa la justicia. Es decir, somos seres humanos, naturales, y vivimos en un mundo que por más tecnología que contenga, es todo producto de la naturaleza. Y la naturaleza no funciona con leyes que nosotros consideremos justas o injustas, sino que funciona de otra forma, que es sencillamente puesto para poner algo, hay que quitar algo, hay que hacer un lugar para algo si lo quieres poner. Entonces yo creo que, simplificando mucho, la vida me quitó la mochila con mi única ropa y me trajo el Tai Chi. Y regresando un poco al tema del concepto principal del Tai Chi, que es cuando el ataque llega y yo no estoy ahí,
durante 2 o 3 años practicando Tai Chi, me he preguntado qué significa eso y cómo lo puedo aplicar en mi vida, porque en realidad nunca he tenido ningún interés ni en los grados, digamos, de conseguir como los grados en el arte marcial, ni en la aplicación en la calle, porque no creo que es suficientemente interesante hacer algo solo para aplicarlo en una muy pequeña parte de tu vida. A mí me gusta, y siempre me ha gustado aprender cosas que puedo aplicar en todos lados. Y generalmente también he entendido que la mayoría de las cosas que aprendemos, si las aprendemos bien, las podemos aplicar en todos lados. Y entonces, ¿qué significa cuando el ataque no llega, yo no estoy ahí? Hay días, hay momentos en mi vida, yo supongo que en la tuya también, en cual no lo estás pasando del todo bien. Y te serviría saber cómo hacer para que cuando las cosas llegan, tú no estés ahí. La pregunta es, ¿dónde puedes estar? Generalmente, mis compañeros de Tai Chi, de aprendizaje, se enfocaban en el ataque y cómo lograr no estar ahí, cómo quitarte del medio y todo eso. Pero después de mucho tiempo he llegado a la conclusión que lo más relevante es otra cosa, que es dónde puedo estar, ¿sí? Y a veces, y yo lo veo eso con mis clientes todos los días, pensamos que no podemos estar en otro lugar que no sea este. Y este lugar, en una circunstancia específica, puede ser un lugar muy difícil para estar ahí. Y eso es, creo que solo porque no entendemos que en realidad podemos estar en muchos lados. Porque creemos que lo que vivimos es real. Es decir, si un día no va muy bien, es por A, B y C. Por cosas, factores externos que existen en la realidad y se pueden observar. Y no es así. En realidad, años más tarde estudié hipnosis clínica, hipnosis ericksoniana. Ahora doy terapias y programas de alto rendimiento con la hipnosis ericksoniana. Y siempre, si hay algo que se repite en todas mis sesiones, es siempre mando a la persona a otro lugar, que no sea aquí, o que no sea el lugar en cual las cosas difíciles o feas están sucediendo. Y ese lugar no está fuera de nosotros, está dentro. Hay un lugar, por ejemplo, dentro de cada uno de nosotros en cual todavía no hemos aprendido a tenerle miedo a la vida. ¿Sabes? La mayoría de los niños, si tienen acceso a un parque, se suben a un árbol, porque todavía no han aprendido, o se quieren subir, ¿no? Si los dejamos. Todavía no han aprendido a tenerle miedo a caer. Y después, con el paso del tiempo, aprendemos a tener miedo a caer y aprendemos a tener miedo a subirnos al árbol. Pero ese lugar donde tú todavía no has aprendido a tenerle miedo al caerte del árbol, sigue dentro de ti. Y eso es para mí fascinante. Es casi diría un lugar físico. Es decir, hay una zona dentro de ti, un lugar dentro de ti, que tiene una ubicación muy específica en donde tú
todavía no has aprendido a tener miedo a caer. Y eso no es escapismo, es conectarse con algo que tienes dentro, que tengo dentro, que tenemos dentro, y que se te había olvidado que tienes, porque aprendimos no a olvidar, sino a poner atención a otros lugares de nosotros. Por ejemplo, para que quede claro, cuando uno se siente mal, puede percibir dentro de su cuerpo en qué parte de su cuerpo físico se siente esa sensación que le confirma que se siente triste o enojado o lo que sea, o frustrado, ¿no? Y eso es solo porque sabemos cómo poner atención a ese lugar, porque hemos puesto muchas veces la atención a ese lugar. Es como cuando aprendemos a leer los subtítulos de las películas. A mí me gusta ver las películas con subtítulos. Y en algún momento lo hacemos tan fácil. Al inicio es muy difícil. O ves la película o... Yo me acuerdo de ese momento en mi vida cuando aprendí a leer los subtítulos. En Rumanía no había películas dobladas en aquel entonces. Y entonces aprendí a leer los subtítulos y leía los subtítulos y me perdía de la película. O veía la película y me perdía de lo que decían. Y en algún momento puedo ver la película y leer los subtítulos con tanta facilidad porque mi atención sabe cómo ir y, digamos, repartirse para poder hacerlo. Ahora piensa que nuestros procesos internos son parecidos. Hemos aprendido, por ejemplo, una de las cosas que todos hemos aprendido es poner atención a lo que falta, a la sensación dentro de mí que me dice que algo falta. He aprendido muy bien a poner la atención y lo he hecho tantas veces que se volvió tan fácil como respirar. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué no puedo poner atención a las cosas que me sobran? No es porque es tu naturaleza o porque es más fácil, sino simplemente porque lo hemos hecho muchas veces. Y eso en sí tiene una buena noticia. Tiene una buena noticia para todos nosotros porque lo que se aprende por repetición se desaprende por repetición. O más bien, si he aprendido a poner atención por repetición a lo que me falta, puedo empezar a aprender a poner atención a lo que me sobra dentro de mí, a lo que está bien, ¿sí? Y a eso yo le llamo cuando el ataque llega, yo no estoy ahí. Es decir, estoy poniendo mi atención a un lugar dentro de mí en donde el ataque no llega o la situación difícil de la vida no está sucediendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Te puedes preguntar. ¿Cómo hago para empezar a practicar esto? Justo de eso se tratan mis programas de alto rendimiento. No es cuestión de que cambies, sino es cuestión de poner la atención de forma diferente a lo que eres. Te voy a dar unos ejemplos. Imagínate que eres un perro y crees que eres un gato. Entonces todo va a ser difícil. Todo va a ser difícil porque quieres saltar de un árbol a otro, quieres caer de pie, quieres meterte debajo de un mueble donde no hay mucho espacio y descubres que lo que a los demás les es fácil, a ti te cuesta mucho trabajo. Y el problema no es
cambiar o aprender a ser un gato, sino es entender que eres un perro. Cuando uno entiende lo que es, todo se vuelve más fácil, porque deja de tener esa sensación constante de lucha y de difícil. Y de ahí viene el título de mi libro, que se llama Fácil. Reescribe tu historia, transforma tu presente, cambia tu futuro. Otro ejemplo puede ser en relación a, imagínate que tienes una cuenta bancaria de $1,000,000 pesos, solo que no puedes tener acceso a todo el $1,000,000 pesos, sino solo puedes sacar 100 pesos de tu cuenta. ¿Sí? La mayoría de nosotros consideramos que tenemos que meter más dinero en la cuenta porque solo puedo sacar 100 pesos. Imagínate que esa cuenta es todo tu potencial y queremos sacar más de nuestro potencial y en el esfuerzo de sacarle más a nuestro potencial intentamos meter más información, más libros, más conocimiento, más personas, muchas veces más dinero, otras veces más todo, ¿sí? Y al final del día te das cuenta que por más que metes, solo puedes sacar la misma cantidad de 100 pesos de tu potencial. Y para eso tienes que parar de meter. Eso es claro, ¿no? Y enfocar diferente la atención, principalmente dejar de enfocar en las cosas que faltan y aprender primero en una situación totalmente libre de estrés, a enfocarte en lo que hay ahora mismo y repetirlo en condiciones de cero estrés hasta que te sale muy fácil. Hay un ejercicio que te propongo para finalizar el episodio de hoy, que es un ejercicio más complejo, pero te invito a que observes qué hay en este momento, en este preciso momento frente a ti, y que identifiques una emoción que te gustaría sentir, como por ejemplo, no sé, gratitud. ¿Okay? Sentir gratitud. Y en este momento yo estoy sentado, no sé tú, pero te invito a que hagas lo mismo. Estoy sentado en mi escritorio y hay dos. Primero hay un spray antimoscos enfrente de mí. Y es un spray de color naranja. Quiero que hagas lo mismo con lo que hay delante de ti, porque generalmente cuando hacemos ejercicios de atención los queremos hacer, no sé, con un incienso, con una luz tenue, con, si se puede, una estatua de Buda perfectamente sentado en paz, o una imagen tranquilizadora. Y no, yo creo que eso es meter más dinero a la cuenta y sacar los mismos 100 pesos. Solo enfócate en lo que hay. Entonces está este spray de antimoscos y tiene un color naranja muy bonito. Y yo, ahora que lo veo y le pongo atención, puedo observar que el naranja hace un contraste muy bonito con el negro de la tapa, y que en el fondo estoy muy agradecido, porque si no tuviera ese spray de mosquitos, me picarían los mosquitos en la noche mientras estoy durmiendo. Mi mesa está hecha de un pallet de madera, y puedo ver todas las diferencias de textura en esa madera que no es procesada. Y veo como el baile de las ranuras de la madera, y me hace sentir mucha tranquilidad ese baile,
porque ese baile no lo hice yo. Y estoy muy agradecido que no lo hice yo y que no tengo que hacer todo yo hoy mismo. Y también tengo enfrente de mí 2 credenciales de alumno de mis hijas. Y me recuerda que tengo 2 hijas y me siento agradecido porque quise tener hijas durante muchos años antes de tenerlas, unos 7 años. Y así, si giro la mirada hacia donde la gire, puedo observar cosas que me hacen sentir gratitud si los busco. No sé si queda claro. Te recomiendo que lo hagas. También te recomiendo que escojas la emoción que quieres confirmar o el pensamiento que quieres confirmar antes de empezar el ejercicio. Te recomiendo que lo hagas exhalando profundamente, exhalando lentamente, y vas a ver que tu atención cambia cuando exhalas, y eso es algo que he aprendido prácticamente de las artes marciales. Y no cierres los ojos y no busques una imagen espectacularmente bonita o pacífica para hacerlo, sino lo que hay en ese momento. En el buró que estoy viendo ahora también hay una lámpara. Esta lámpara es de IKEA y me la regaló mi hermano cuando visité la última vez Rumanía. Estaba en su casa en la última noche y me quería dar algo. Entonces yo le había dicho que me gusta mucho su lámpara. Entonces agarró la lámpara, la desconectó y me la metió en la maleta. Y la traje y la tengo en mi buró, y esa lámpara me hace recordar lo agradecido que estoy. Espero que te sirva y hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalí Rotarescu.